Para comenzar esta parte, vamos a solicitar que alguien del auditorio nos ayude con la lectura de Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. Hermano Jonathan Limón, por favor. De modo que estos fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué no proceden tus discípulos conforme a la tradición de los hombres de otros tiempos, sino que toman su comida con manos contaminadas? Él les dijo: aptamente profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano me siguen adorando, porque enseñan como doctrinas mandatos de hombres. Soltando el mandamiento de Dios, ustedes tienen firmemente asida la tradición de los hombres. Gracias, hermano Jonathan Limón. Vamos a hacer la pregunta correspondiente para este versículo analizado. ¿Por qué los fariseos daban tanta importancia a lavarse las manos? Hermana Brenda Plata, por favor. Vamos al micrófono. Sí, gracias. Tristemente no era porque les importara mucho la higiene, sino más bien lo hacían como parte de un rito que ellos mismos habían establecido. Como bien lo menciona la obra sobre la historia judía, lo que ellos hacían era complicar cada vez más los detalles de esta ley. Como consecuencia, esta se hacía más pesada. Por el contrario, Jesús siempre actuó ante estas de una manera sencilla. Por eso es que pudo llamar a estos hombres hipócritas. Excelente, hermana. Muchas gracias. Hermana Irene Frías, por favor. Estaban más al tanto de la ley de los hombres, no de la de Dios. Y no solamente estaban al tanto de que no se lavaran las manos, sino tenían que usarse, ellos estaban al tanto qué es lo que tenía que usarse, qué clase de agua, quién tenía que derramarla y qué proporción de las manos tenía que quedar cubierta por el agua. Es decir, un lavado de manos según ellos. Más que todo también querían dejar en ridículo a nuestro Señor Jesucristo, que estaba exagerando en dejar la ley. Muy cierto, hermano. Hermana Kesia de Rojas, por favor. Así que para evitar la tendencia que tenían los fariseos a establecer numerosas reglas gravosas, me enseña que debo evitarlo, ya que todos somos diferentes, tenemos distintos gustos, preferencias, y también nuestro adelantamiento hacia la madurez espiritual difiere. Correcto, hermano. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes vamos a pedirle a otro hermano del auditorio que nos lea Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35. Hermano Leonardo Figueroa. Aquí le trajeron un hombre sordo y con un impedimento del habla, y le suplicaron que pusiera la mano sobre él, y él se lo llevó aparte de la muchedumbre en privado y puso sus dedos en los oídos del hombre, y después de escupir le tocó la lengua, y con una mirada al cielo suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, sea abierto. Pues bien, las facultades de oír de aquel hombre fueron abiertas y el impedimento de su lengua fue desatado y empezó a hablar normalmente. Muchas gracias, hermanito. Ahora vamos a considerar la pregunta. Esta pregunta que corresponde a este análisis también es muy importante para nosotros, así que quisiéramos que nos contestaran en relación a lo que escuchamos. ¿Cómo podemos imitar la manera como Jesús trató al hombre? Y queremos nuestro hermano Reinaldo Luna, por favor. Sí, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue muy sensible a los sentimientos de los demás, era muy considerado, lo que también nosotros podemos aprender ahí a ser considerados con todos nuestros hermanos. De hecho, ahí en 1 de Pedro 3:8 nos anima precisamente a que tengamos ese mismo ánimo de Jesús y podamos compartir con nuestros compañeros de creencia, así también tener cariño fraternal, siendo tiernamente compasivos. Entonces eso debemos hacer exactamente, reflejar y imitar a nuestro Señor Jesucristo. Sería muy bueno. Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, además hay que tomar en cuenta que una persona en esas circunstancias, debido a que ella percibe el mundo de manera distinta, se siente muy temerosa de muchas circunstancias, es decir, muchas cosas son desconocidas para ellos y ellos pueden actuar de una manera que a veces hasta podría ser ofensiva para uno.
Entonces Jesucristo sabía de esas circunstancias y él se sintió compadecido por la cuestión, por eso es que hasta se esforzó por hablarle por señas para darse a entender con él y llevarlo a un lugar privado donde él pudiera atender sus necesidades. Eso nos muestra pues cómo es que Jesucristo a la hora de sentir o de mostrar esa compasión lo hacía de manera perfecta. Nosotros de igual manera podemos imitar tratando de entender las circunstancias de nuestros hermanos y ver cuál es el mejor modo de tratarlos. Excelente. Hermana Berenice de Villaseñor, ahí está. Además de la congregación en la casa es una buena oportunidad. Podemos nosotros, por ejemplo, en Efesios 5:33 y en Mateo 7:12, Jesús mandó que tuviéramos lo que queremos recibir, ¿verdad? Entonces podemos también leer el lenguaje corporal de nuestros hijos, de nuestros esposos, nuestras esposas, qué es lo que ellos necesitan y evitar, por ejemplo, palabras duras, una crítica constante o ser sarcásticos, porque Jesús sabía que cuando se hieren los sentimientos, eso es más difícil de curar que algo que sea físico. Exactamente. Hermana Sandra Decano, un último comentario. Es importante que tengamos presente esto porque en la vida las circunstancias cambian repentinamente. En un momento estamos dando un consuelo, pero al siguiente ahora nosotros estamos siendo consolados. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado al decir las cosas y cómo las decimos. Excelente. Ahora vamos a hacer la pregunta que sigue. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Leticia de Luna, por favor. En el capítulo 8, versículo 35, Jesús consideró que la adherencia fiel a las buenas nuevas y el continuar proclamándolas era más importante que la vida presente de la persona, ya que aceptarlas y obedecerlas resulta en salvación. Me enseña de Jehová que es justo y que tiene un interés genuino por la humanidad, porque antes de traer un juicio o destrucción, da una oportunidad imparcial para que todo el que escuche y obedezca pueda ser salvo. Excelente, hermana. La última de las preguntas es, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana María José Mesa, por favor. Cuando vemos un letrero que dice agua no potable, es probable que evitemos consumir esa agua contaminada, pues nos puede hacer daño. De igual forma, para no causarnos un daño espiritual, como dice Marcos 8:13, debemos tener cuidado con las tradiciones de este mundo, ya que los fariseos sustituyeron el conocimiento de Jehová por conocimiento de hombre. Debemos esforzarnos por tener un estudio profundo de la palabra de Dios y permitir que Él sea nuestra fuente de agua viva. Excelente. Les agradecemos a todos por sus excelentes comentarios.